que ha sido un poco más alto para enero de lo esperado, las tasas que volvieron a subir para tratar de aquietar al dólar. Bueno, nosotros vamos a conversar ahora con el economista Héctor Rubini de USAL, el licenciado en Economía y máster en Economía y máster en Finanzas, para que nos dé su punto de vista, su impresión de cómo se plantea este año desde lo económico, lógicamente. Héctor, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por llamar. Al contrario. Bueno, Héctor, ¿qué tenemos que esperar de este año? Hay un montón de conjeturas, hay un montón de puntos de vista, que la economía va a quedar así chata prácticamente todo el año, que puede tener alguna pequeña recuperación. Hay otros que están más atentos a la posibilidad de algún otro vértigo, alguna otra corridita en el camino. Danos tu punto de vista y la de la USAL. Ya hemos estado viendo un poco el último informe, pero contanos, por favor. Bueno, en el instituto nosotros emitimos un informe mensual de coyuntura y en el número ahora de febrero un poco marcamos la tónica de cómo terminó el año pasado y cómo empezó en línea en gran medida con las restricciones que impone el programa económico acordado con el Fondo Monetario. Es un programa que apunta a bajar de manera drástica el déficit primario a cero, a tratar de que no crezca la base monetaria ajustada por estacionalidad y a sostener lo posible tasas de interés reales altas para que no haya una corrida hacia el dólar. Esto es un combo bastante común en los programas del Fondo Monetario, pero está complementado en este caso con la quita de subsidios para las empresas de servicio y subas de tarifas. Entonces, ahí es donde se plantean los problemas que ya estamos viendo en este verano. O sea, el crecimiento cero de la base monetaria es medido con estacionalidad, de manera que por algunas necesidades de caja del Estado, por ejemplo, para pagar aguinaldos o planes sociales, es de esperar que haya saltos en la emisión monetaria hacia junio o hacia el mes de diciembre de cada año. Y en buena medida, en diciembre, la emisión de más de 170.000 millones de pesos fue el combustible que alimentó la suba de precios ahora de enero y febrero junto a la suba de tarifas. Es bastante difícil pensar en un horizonte de crecimiento económico en lo que resta del año. Nosotros estamos estimando una caída de Producto Bruto, al igual que el año pasado, entre un 1,5 y un 2%, y una inflación no inferior al 32-33%. Para este año, entonces, nunca menos de 30% de inflación. Esperábamos en torno a 29-30, y así lo habíamos puesto en el informe, pero la verdad que nos sorprendió no solo el número de la inflación nacional que publicó el INDEC para enero, sino los números de Córdoba, de Santa Fe, bastante más altos que el nacional. Y para febrero la mayoría de las proyecciones de las consultoras privadas apuntan a una inflación piso de entre 3,5 y 3,9%. Héctor, ¿qué rol van a jugar las paritarias, tanto sea para el consumo como para la inflación? Bueno, ahí el panorama es bastante heterogéneo. Tenemos por un lado algunos sindicatos que están logrando subas ya desde el año pasado mayores que la inflación, caso de bancarios, caso de las aceiteras, y otros con conflictos de arrastre y de difícil resolución, como el caso de los gremios docentes y en particular los docentes bonaerenses. La mayoría de los gremios van a pedir, por un lado, alguna recomposición de la pérdida del salario real del año pasado y un ajuste en línea con una inflación no inferior al 30% para este año. Así que bueno, ahí empieza la discusión ya a partir de ahora.
veremos cómo se va a resolver. La verdad, en un año electoral como este es bastante difícil hacer pronósticos en ese sentido. Es muy difícil, sí. Entonces, el año no pinta para que haya ninguna reactivación que se note, por lo menos, aunque me imagino que también esto debe ser sector por sector, ¿no es cierto, Héctor? Sí, se va a notar más, en la zona de Rosario, Córdoba, Entre Ríos, con la cosecha gruesa. Van a ver una mejora en las ventas, en la actividad seguramente a partir de abril, quizás se extienda hasta más o menos agosto, septiembre. Ahora más hacia Gran Buenos Aires, capital federal, habitualmente el efecto ese no se nota para nada. Y aquí en el caso mío, ¿no?, que estoy viviendo en capital federal, ¿no? Aquí se está notando fuerte el impacto de la suba de tasa de interés sobre el costo para financiero para las pymes y las empresas medianas y la suba de tarifas. Sí, claro. Héctor, entonces, reactivación importante, ¿no? ¿Algún riesgo de que vivamos alguna situación parecida a la que se vivió en el primer semestre del año pasado? Mi opinión personal es negativa. Yo creo que con los desembolsos del Fondo Monetario, ya ahora en marzo van a llegar 10.000 millones de dólares, más la liquidación de las divisas del campo. Yo creo que por lo menos hasta septiembre, octubre, yo diría casi hasta el resto del año, no hay riesgo de una corrida cambiaria, ni tampoco de las desinteligencias que se vieron el año pasado. Es cierto que el nivel de reservas internacionales brutas hoy está más o menos en línea con lo que era a principios del año pasado, pero ya, los detonantes de la crisis del año pasado fueron de única vez. En realidad esto empieza con la reglamentación del impuesto a las ganancias a las tenencias de títulos públicos por parte de inversores extranjeros, o sea, el famoso impuesto a la renta financiera. Eso es un hecho consumado de única vez. Sí. Ahora, uno no tiene por qué esperar algo en ese sentido generado desde aquí. Si hubiera alguna turbulencia, debiera venir por algún factor global, y hasta hoy, lo que se ve, la economía mundial está creciendo de manera, discreta pero suave, y los únicos ruidos que asoman están relacionados con factores que no impactan directamente en Argentina, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en definitiva pareciera que a nosotros el impacto en el corto plazo sería neutro, y desde el punto de vista político más bien que económico, la situación de Venezuela, que es explosiva. Sí, explosiva. Un último apunte cortito. Vos recién decías que el disparador o el inicio de la crisis del año pasado, entre algunas otras cosas seguramente, fue la renta financiera para extranjeros. ¿Es así? Sí. Ahí empezó, ¿no? Un poco el tema. Después se concatenaron algunas otras cosas, pero ese podría ser el comienzo. Sí, fue así. En realidad hubo un decreto reglamentario que emite el Poder Ejecutivo, y luego una resolución de la AFIP prácticamente en los mismos días. Se establecía que el 25-26 de abril del año pasado entraba en vigencia este impuesto, y hay un movimiento de cartera de un conocido banco de inversión, generó un efecto susto en los inversores locales, que después, siguió un exceso de confianza del Banco Central, y esto detonó una crisis inédita. Es la primera vez en la historia que Argentina tiene una crisis cambiaria con un nivel récord histórico de reserva internacional. La verdad va a quedar en la historia. ¿Ese impuesto fue propuesto por Marco Labaña, Héctor, o no? ¿Estoy equivocado? El bloque del peronismo renovador con otros bloques opositores. Luego se negoció cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria a fines del año pasado. Fue más o menos para la fecha de ese evento, esos enfrentamientos en la Plaza del Congreso, que además se discutía el ajuste de las jubilaciones, y se reglamentó y se puso en vigencia a partir de abril, y a partir de este año también para los tenedores de activos financieros locales. Muy bien, muchas gracias por el tiempo y por las explicaciones, Héctor, muy amable.
Bueno, muchas gracias. Al contrario, adiós, hasta luego.